Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Hoy es 30 de noviembre, pero del año 2023, y si pudiéramos viajar virtualmente a Rusia, a Grecia, a Bulgaria, hoy estos países están de fiesta porque gracias a Dios no se separaron de sus raíces cristianas. ¿Y por qué están de fiesta? Porque hoy celebran al que consideran el fundador de las iglesias de aquellos lugares, y me refiero al apóstol San Andrés. De hecho, los que hemos tenido oportunidad de viajar a países eslavos y aún países europeos, aunque estos últimos se han desprendido de sus raíces cristianas, en palacios, en parques, en basílicas, en templos, en monasterios y aún en casas particulares, se verá la marcada influencia del cristianismo en estos lugares. Aún en la hija primogénita, que es la Francia tan liberal del siglo XVIII, XIX y del siglo XX. Pero uno se puede preguntar, ¿quién es el apóstol Andrés? Si nosotros leemos los evangelios, tanto el juánico como los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar que a los primeros que se nombran en el listado es a 4 hermanos. Primero, Andrés, que era hermano menor de Pedro, y después Santiago y Juan. Andrés era de Betsaida, un lugar cercano al mar de Galilea o mar de Tiberíades. Se entendería que Andrés, su papá y su madre, su papá era Jonás y su mamá Juana, pues pueden entenderlo que sus hijos, Pedro es un nombre eminentemente arameo y Andrés un nombre eminentemente griego. Por eso su santidad el Papa Benedicto XVI, cuando habló sobre la vida de Andrés el 14 de julio del 2006, eso lo pueden buscar en internet, él considera que un preámbulo de la vida de esta familia es que por un lado Pedro va a catequizar a los judíos y por otro lado Andrés va a catequizar a los paganos. Pedro es la cabeza visible de Roma y Andrés es la cabeza visible de Constantinopla, de la Constantinopla de aquel tiempo, y por eso patrón de la Iglesia ortodoxa. ¿Qué oficio tenía Andrés? Bueno, Andrés viene del griego Andreaes, que significa el fuerte, el viril, el hombre. Y yo creo que la vida de Andrés está marcado por este carácter grandioso que Dios le dio para evangelizar los pueblos. ¿Cuál era el oficio de Andrés? Andrés era pescador. Por tanto, culturalmente hablando, no era una persona letrada. Aún, si ustedes examinan el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan están ante el Sanedrín expresa que Pedro y Juan eran personas sin cultura y que les sorprendía cómo hablaban. La vocación de Andrés, ¿cómo empieza? Habría que ceñirnos precisamente al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Se entiende históricamente hablando que Jesús predica entre 3 Pascuas. Jesús predica entre la Pascua del 28, vive la Pascua del 29 y muere un día antes de la Pascua del 30.
En aquel tiempo, como dice Flavio Josefo, un personaje importante en la vida religiosa del pueblo judío era Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista en aquel tiempo predicaba un bautismo de arrepentimiento y sumergía, bautizaba a las personas en el Jordán o en el Tiberíades o en el de Galilea, y los sumergía precisamente esperando la venida de El Salvador y para que la gente estuviera purificada de sus pecados. Y Juan Bautista tenía muchos discípulos porque era conocidísimo. Si me remito nuevamente al capítulo 1 del Evangelio de Juan, los sumos sacerdotes, que eran los personajes más importantes en tiempo de Israel, por eso sí les recomendaría que leyeran 2 libros. Primero, Instituciones del Antiguo Testamento, editorial Ger de Roland de Vaux, y Jerusalén en tiempo de Jesús, de Joaquín Jeremías. Aún los sumos sacerdotes mandan emisarios de Jerusalén a Galilea para preguntarle a Juan si él es el Mesías, porque había una efervescencia, había una expectativa, no solo en el mundo judaico, sino también en el mundo romano, de que iba a venir un rey que iba a aplicar la justicia y el derecho y que iba a poner su lugar a los pueblos. Aún eso lo menciona Suetonio en la vida de los 12 Césares y en los anales de Tácito. Bueno, ¿cómo conocen a Jesús? ¿Cómo conoce Andrés, Pedro, Santiago y Juan a Jesús? Lo conocen porque el que se los presenta es Juan el Bautista. Un día va pasando Jesús y Juan el Bautista lo señala y dice: he ahí al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Un título eminentemente mesiánico, lo señala delante de sus discípulos y lo llama Agnus Dei, quitelo peccata mundi, es decir, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos atenemos a que los pescadores no eran gente ilustrada, yo creo que ellos, aún en su falta de formación, ellos celebraban la Pascua, porque una de las fiestas más importantes del pueblo judío era la Pascua. Y recordaban el capítulo 12 del Éxodo y cómo la sangre de del cordero allá en tiempo de Ramsés II con Moisés en el siglo XIII a.C., esa sangre sirvió precisamente para perdonar los pecados del hombre. Creo que en eso pensó Andrés, Pedro, Santiago y Juan. He ahí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Pero si habían visitado Jerusalén, eso no lo sabemos, porque aunque entre Galilea y Judea hay una distancia de más de 100 kilómetros cuadrados, de más de 100 kilómetros, pues había gente que no salía de sus rancherías y de sus pueblos. Si hoy, en el 2023, yo he conocido a personas que viven en Auzontla, en Zacapuaxtla, que nunca han salido de su pueblito, y su microcosmos es su pueblo, nunca se han abierto al macrocosmos. Ahora, imagínense en aquellos tiempos donde no sabemos si habían ido a Jerusalén o no sabemos si ellos habían visto cómo se sacrificaban 2 corderos al día en el templo de Jerusalén. Si lo llama Cordero de Dios, eso significa que tiene una misión de parte del Padre, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y después, que quita el pecado del mundo. Si los apóstoles estaban bastante letrados, habrán recordado
al capítulo 53, versículo 7 del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. El cordero que es el siervo de Yahvé, que enmudecía, que no abría la boca y que fue llevado al matadero para expiar las culpas de los demás. Ese es el Cordero Inmaculado, el que quita el pecado del mundo. Yo me imagino la escena. Juan Bautista presenta a Jesús como Cordero allá en el año 28 de la era cristiana, y en aquel momento Juan se aleja de la escena y se queda Jesús solo con aquellos discípulos. Y lo van siguiendo, porque en aquel tiempo los discípulos seguían a los rabinos, seguían a los maestros ambulantes. Y le preguntan, Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos nosotros cuando nos interesa la vida de Jesús? ¿Qué buscamos nosotros cuando nos interesan muchas cuestiones de nuestra iglesia? ¿Y qué responde Andrés? ¿Dónde vives, maestro? Queremos situarnos en tu entorno, queremos escuchar tu palabra, queremos ver tus milagros. ¿Dónde vives, maestro? A lo que responde Jesús, ven y lo verás. Es tan descriptivo el Evangelio juánico que dice que eran las 4 de la tarde. Yo creo que a Juan, a Santiago, a Pedro y a Andrés nunca se les olvidó este momento. El encuentro, la cercanía con el Maestro. Ese fue el inicio de la vida de Andrés. Y después, pues se entiende por lógica que Andrés vio sus milagros, escuchó su palabra. Eso es lo que vio Andrés y lo que escuchó. ¿Cuántas veces interviene Andrés? Bueno, interviene en esta que he referido de Juan. El segundo momento en que interviene es en la pesca milagrosa, donde hay una multitud extenuada y extasiada con la palabra de Dios. Pero Jesús quiere alimentarlos, porque están como ovejas sin pastor. Y yo supongo que Jesús les dice a sus apóstoles, ¿qué hacemos? Aunque él ya sabía qué iba a hacer. Y ahí vemos al diligente Andrés buscando una solución. Y ya cansado regresa a ver al maestro y le dice, maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada de 2 pescados. Pero ¿qué es esto comparado con esta multitud? Más bien el pretexto era busquen ustedes, porque Jesús sabía lo que iba a hacer y multiplica los panes. Y la tercera vez que habla Andrés fue cuando unos griegos quieren conocer a Jesús y quieren platicar con él. Ustedes saben que en la cultura judía los judíos no podían hablar con extranjeros porque quedaban contaminados. Pese a eso, considero que Andrés es un apóstol que se abre a los demás. No es cerrado, no es guetista como Pedro, que era guetista. O es como suele pasar en nuestros grupos humanos. Cuando hay un pequeño grupo que se lleva bien en una determinada institución, puede ser escuela, fábrica, sindicato, iglesia, universidad, y quiere entrar otro, los demás no lo admiten. No es de los nuestros, no piensa como nosotros, y eso hiere a la humanidad entera. Por eso la apertura de Andrés de presentarle a Jesús unos griegos. Y de ahí que hoy en Grecia se considere a Andrés
como patrono y fundador de aquellas tierras. Claro, alguien podrá decir, ¿y por qué no fue Pablo cuando bautizó a la primera europea? Pues no, la tradición dice que fue Andrés el fundador de la iglesia en Grecia. Ahora bien, ¿cómo va a morir Andrés? Andrés, después de haber escuchado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a hacer Andrés es el vivir como vivió Jesús. Primero, así como Jesús escuchó la voz del Padre, así también Andrés escuchó la voz del Hijo. Segundo, todo lo que escuchó de Jesús, todo lo predicó él. Por tanto, tuvo conflictos con los demás, porque recuerden que las palabras de Jesús herían un poco la susceptibilidad de sus oyentes. Nos dice la tradición que Andrés llegó a Grecia y ahí precisamente empieza a evangelizar en el año 60. Algunos autores señalan que se fue hasta Rusia a predicar el evangelio. Y precisamente en Patras, allá en Acaya, en Grecia, lo que van a hacer es matarlo. ¿Y de qué forma muere? No muere como Pedro, porque Pedro murió en la cruz latina. Este hombre murió en la cruz, que es una X. Por eso se llama la cruz de Andrés. Al derramar su sangre, como dice Tertuliano en su famoso libro Exordio Martiriorum, dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y al ser la sangre semilla de nuevos cristianos, entonces la muerte de Andrés, de Pedro, de Santiago, de Juan, lo que hizo fue fecundar los campos del cristianismo para que más y más y más abrazaran la fe católica. Por eso es importante conocer la vida de este apóstol y de los demás apóstoles que precisamente no se dejaron llevar por cuestiones personales, sino que se atrevieron a seguir con fidelidad al Maestro. Estos, pues, son los ejemplos que hemos de seguir para vivir como verdaderos cristianos. Pues yo espero que la vida de Andrés nos anime a vivir con mayor valentía nuestra fe, nos ayude a entender lo que dice Jesús en los evangelios escatológicos. A ustedes los perseguirán por causa mía, les darán muerte, pero el que se mantiene firme hasta el fin se salvará. ¿Qué es lo que nos invita a esta vida piadosa de Andrés? Primero, a que no tengamos miedo, no tengamos vergüenza de predicar el Evangelio. Y podríamos pensar tristemente que hay muchos que se avergüenzan hoy del Evangelio. Hay muchos, como dice Pablo, que son enemigos de la cruz. Y no solamente enemigos de la cruz, sino que en realidad no aceptan las propuestas de Jesús. Cuando nosotros leemos a Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, Pablo enumera 14 virtudes de la palabra amor. Y lo que tendríamos que vivir los cristianos es el amor. El amor, el perdón, afuera de nuestros egoísmos. Pues hoy, si hacen un viaje virtual a Rusia o a Grecia,
y a estos países donde tienen como patrono Andrés, podamos decir, ruega por nosotros. Es por eso que la palabra apóstol viene de apostolón, que significa para unos enviado y para otros embajador. Yo creo que la palabra más concreta, más que enviado, sería embajador, porque el embajador es el que representa a un personaje más importante que él, un presidente, un rey. Y en cambio, si solamente nos quedamos con la palabra enviado, nos podemos preguntar, ¿enviado de quién o para quién? Por eso el apóstol Andrés era enviado por Jesús y Jesús fue enviado por el Padre. Y si esto lo aplicamos en la Iglesia Católica, el obispo es enviado por el Papa. Los sacerdotes que van a diversas parroquias son enviados por el obispo diocesano o por el ordinario del lugar. Y los laicos en determinada parroquia son enviados a evangelizar en nombre del párroco. Por eso la palabra más adecuada para utilizar estos términos es la palabra apóstol, apostolón. Mucho se ha dicho sobre los apóstoles, pero en realidad yo creo que los testimonios verbales no se encontraron o no se conocieron. El testimonio que tenemos más antiguo de los primeros siglos, podría pensar en la apología de San Justino hacia el emperador Antonino Pío, o las cartas de Hipólito. El libro más antiguo que tenemos de historia es el que escribió Eusebio de Cesarea en el siglo IV de la era cristiana y se llama Historia Eclesiástica. Y lo que les dije hace un momento, pues lo he tomado del libro Historia Eclesiástica. Pues yo espero que la vida de Andrés les haya entusiasmado. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.